Yo nunca he estado en una guerra, espero nunca tener que experimentar estar en una guerra. Sin embargo, sabemos de aquellos que han experimentado una guerra, ¿cierto? Aunque no he experimentado una guerra, sí he visto películas, me imagino que ustedes también. Hemos visto documentales donde hay filmes, videos reales, de una guerra real. Sobre todo es muy común que veamos esos de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, aún la Guerra del Golfo Pérsico. Podemos ver cómo es el combate, cómo es la acción en una guerra, ¿no? Y podemos ver que pasan muchas cosas en las guerras. Muchas de ellas son verdaderas, muchas de ellas ya son exageración cuando vemos una película de acción, ¿no? Pero lo que nadie podría negar es esto, que aquel que se enlista a una guerra real, de alguna forma u otra, está haciendo un sacrificio de algún tipo. Por ejemplo, y un sacrificio que no solamente hace la persona, sino que es visible a los ojos de los demás, de los que lo conocen. Puede ser que tal vez la persona tuvo que dejar su empleo para ir a la guerra, tal vez tuvo que dejar a su familia para ir a la guerra, tal vez tuvo que dejar ese hobby que más le gustaba para ir a la guerra, tuvo que prohibirse de algunas cosas, de los amigos, de los seres queridos, de algunos placeres que la vida nos ofrece, por cambiarlos, por cambiar ese contexto a un contexto hostil, un contexto nada agradable, que aun cuando vemos películas y lo experimentamos de este lado de la pantalla, nosotros mismos no quisiéramos experimentar. Estar expuestos a ver atrocidades, a ver muerte, sufrir en carne propia la pérdida de un amigo en combate, verlo morir, verlo agonizar, sufrir la pérdida de una extremidad propia tal vez, o aún la pérdida de la misma muerte. Esas son el tipo de cosas del que alguien que se enlista a una guerra tiene que considerar antes de ir a esa guerra. Aquellos que se han enlistado como soldados de batalla de guerra no lo hacen por simple locura. Bueno, ha de haber alguno que otro que sí lo ha hecho así, de esa forma. Pero en su mayoría tienen ideales y convicciones que defender. Ideales que están por encima de cualquier placer terrenal, donde están dispuestos a dejarlo todo, aún a sus propias familias, por defender esos ideales. Al inicio de su primera carta a Timoteo, Pablo escribe una exhortación para la vida cristiana en capítulo 1, versículos 18 y 19. Esta exhortación dice algo así: pelea la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Eso fue en capítulo 1, iglesia. Pablo está dando una exhortación al inicio de su carta a su hijo Timoteo, porque sabe del peligro de no haber considerado el costo de seguir a Cristo. Sabe del peligro de muchos que profesan seguir a Cristo, profesan su nombre, no han tomado en cuenta que cuando haces eso, al mismo tiempo estás profesando que te estás enlistando para la batalla. Estás diciendo: voy a la guerra, lo cual es alusión al hecho, obviamente, de estar a la guerra. Cuando dice que pelee la buena batalla, es una alusión a una guerra. ¿No has escuchado la palabra batalla sin que también escuches la palabra guerra o conflicto? Una guerra que demanda convicciones fuertes para no desertar de la misma guerra. Ya que Pablo ha visto cómo con sus propios ojos muchos han desertado de esta fe que alguna vez profesaron. Él es testigo, donde pensaron que el cristianismo se trataba de una mejor vida en la tierra, donde muchos se enlistaron por querer escapar de las consecuencias del pecado,
y no necesariamente por una convicción de servir a aquel que les trajo libertad y salvación. Muchos hoy en día siguen a Cristo por conveniencia, pero en el momento que se dan cuenta que Cristo te demanda pelear una batalla, negar tus placeres terrenales, vivir con convicciones que te lleven a estar dispuesto a sufrir pérdidas de todo tipo, entonces muchos deciden abandonar el campo de batalla, demostrando así que sus convicciones que desean tener no eran tan altas como pensaron en algún momento. El título de mi sermón, iglesia, es este: una profesión de fe genuina pelea la buena batalla. Pablo va a cerrar su carta a Timoteo recordando la comisión que se le dio al principio. Y en la segunda mitad de capítulo 6 le va a mencionar aspectos importantes de lo que significa pelear la buena batalla. El primer aspecto lo vamos a encontrar en versículo 11. Vamos a leer nuevamente nuestras Biblias, versículo 11 de capítulo 6 a la primera carta a Timoteo. Dice: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Muchas veces una de las mejores formas de ayudar a las personas o a alguien a no cometer errores es precisamente recordándoles de las cosas o de los errores que otros cometieron, ¿cierto? Así como poniendo un ejemplo. Yo lo uso muy seguido con mis hijos, aún entre ellos mismos. ¿Recuerdas lo que le pasó a Sultanito cuando hizo esto? ¿Recuerdas cuáles fueron las consecuencias? Bueno, pues entonces tú huye de ese actuar, de esa conducta, para que tú no padezcas las mismas consecuencias. Es común que se usa en la educación para los hijos. Pablo no está haciendo nada distinto en este sentir cuando leemos este versículo. Le está diciendo a su hijo en la fe, Timoteo: tú huye de estas cosas. Pablo ha venido haciendo lo mismo en su carta a Timoteo, dándole malos ejemplos de soldados que se desviaron de la misión de la batalla, mostrándole las cosas que se convirtieron en su enfoque y por lo cual desertaron de esa fe que profesaron tener. Pablo le está exhortando a Timoteo a huir de estas cosas. Las cosas a las que se refiere son aquellas de los ejemplos que le ha ido dando en la carta, aún las cosas que vinieron en la primera parte del capítulo 6, de acciones pecaminosas, de malos pensamientos, de malos deseos. En su lugar le está diciendo: mejor practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad. Cuando él está mencionando la palabra justicia, ¿a qué se refiere? A una vida y pensar justo. Que ese sea su enfoque. Cuando dice que la piedad está refiriéndose a un comportamiento y un pensamiento piadoso. Como lo vimos la semana pasada, no nada más cuando digo que no decir piadoso, que soy piadoso me hace piadoso, es vivir piadosamente. Cuando está refiriéndose a la fe, le está diciendo a su hijo Timoteo un confiar más profundo en Dios. No en los hombres, no en ti mismo, en Dios, en el que te sacó del abismo. Cuando le dice el amor, le está diciendo: ten afecciones fuertes hacia Dios, que nos va a dar como resultado afecciones fuertes para los hombres, para su iglesia y aún para los que aún no lo son. Cuando le dice la perseverancia, le está diciendo: ten paciencia a través de las circunstancias difíciles. Si no, ¿para qué perseverar? Si todo es fácil, no hay necesidad de perseverar. Pablo le está anticipando obstáculos. Perseverar. Va a estar dura la cosa, Timoteo. Va a estar difícil. Este no es un juego. Es una batalla, hay una guerra. Cuando le está diciendo amabilidad, le está invitando a mostrar bondad a las personas difíciles de tratar. Es fácil ser amable con aquellos que son amables con nosotros, ¿cierto? Eso no hay que exhortar a nadie. Eso se nos viene natural. Tenemos que ser amables con aquellos que no nos es fácil ser amables, con aquellos que son groseros con nosotros. Peleó la buena batalla de la fe cuando huyó de las cosas que hacen los que se han desviado de la fe.
Tengo que huir de esas cosas y enfocarme en estas cosas que Pablo hace énfasis a Timoteo. Ese es el primer punto de mi sermón. En su lugar sigo la lista a la que Pablo anima a vivir a Timoteo. Amén. Vamos a continuar, iglesia. Versículo 12. Él dice: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20 ahora. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se le llama ciencia, la cual, profesándola algunos, se han desviado de la fe. La gracia sea con vosotros. Iglesia, no hay soldado más inútil en una guerra que aquel que se le ha dado una instrucción de lo que tiene que hacer, de su lugar dentro de la misión, y que ese soldado haya decidido simplemente ignorar esa instrucción y seguir su propio instinto o simplemente dictar sus propios mandamientos, sus propias instrucciones. Ese tipo de soldado yo creo que ningún general lo quiere en la guerra. No importa cuán elocuentes suenen sus ideas, no importa cuán astuto se crea, no importa cuán fuerte que los demás se vea, si no está trabajando en un fin común, en un plan común, en donde todos colaboran para ganar la batalla, es un soldado inservible. Esos soldados que vemos en las películas de acción que van todo en contra de lo que les dicen sus comandantes, es pura ficción. Yo creo que eso pasa una vez en 1,000,000 de batallas, que aquel que sigue sus propias reglas es el que va a hacer la diferencia en la batalla. En la vida real no es así. Cuando hay una guerra todos se coordinan, todo se planea, hay mapas, hay guiones, hay estrategias, hay tiempos, todo está fríamente calculado para ganar la batalla, para derrotar al enemigo. Pablo sabe y ya ha visto las consecuencias de no escuchar los mandamientos que le ha dado a otros siervos, aún como Timoteo, que se mostraban fuertes al inicio, que se mostraban fuertes en su convicción de seguir al Dios vivo. Por eso el énfasis, iglesia, de guardar el mandamiento sin mancha y sin reproche que vemos en versículo 4, y de guardar lo que se le ha encomendado que vemos en versículo 20. Pablo sabe que los soldados en la batalla por la fe serán tentados a entrar en discusiones vanas que estorban el evangelio, lejos que ayuden a avanzar el evangelio. Esas discusiones vanas que hemos venido escuchando en la carta, si recuerdas. Cosas de la ley de Moisés, cosas que hay que comer, cosas que no hay que comer, que si me tengo que casar, que si soy más puro si no me caso. El énfasis de muchas iglesias, cuando se convierte, por ejemplo, es el hombre a veces, la mayoría de las veces, cuando se han desviado, que lo que el hombre tiene que hacer, en vez de que sea el énfasis en lo que Dios ya hizo en la persona de su Hijo Jesucristo, y lo que mostró cuando hizo su profesión de fe ante los hombres, cuando declaró que Él era el rey de los judíos. Cuando le preguntó a Pilato, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Qué contestó? Tú lo dices, sí lo soy. Pero no nada más quiso decir en el sentido de que sí soy el rey de este pequeño grupo de personas. Él estaba haciendo alusión a un mejor reinado, a un reinado más sublime del que Pilato tenía en mente. Un rey, el rey del universo, en una forma más extensa. Por eso lo mataron. Jesús no negó ser un rey.
El no negarlo lo condenó a la muerte. Él sabía que sería condenado a la muerte por profesar esa declaración. Sin embargo, su confesión se sostuvo a pesar de las consecuencias que él sabía que venían. Él ya sabía, él estuvo preparando a sus discípulos que el Hijo del Hombre iba a ser vituperado, iba a morir. Jesús sabía que para ganar la batalla tenía que experimentar un tipo de pérdida. La pérdida más grande que cualquiera de nosotros pudiera experimentar en esta tierra. La de nuestras propias vidas. La comisión de su Padre en los cielos era más importante que la de salvar su propia vida. La de morir por hombres y mujeres pecadores, pagar el castigo por su pecado y morir la muerte que ellos merecían. La obediencia de Jesús fue honrada por su Padre, salvándolo de la muerte. No que no tuvo que morir, sino que en su plan estaba que tuviera que morir, pero lo resucitó al tercer día, mostrando así victoria ante la batalla, ante el pecado que fue clavado en esa cruz, ante la muerte misma a la que estaba sujeto todo hombre. Pablo le está pidiendo a Timoteo que guarde el testimonio de su fe en la obra redentora de ese Jesús que murió por sus pecados. Y que recuerde que la obediencia a los mandamientos que se le están dando es una forma de pelear la buena batalla. Peleo la buena batalla, como dice el segundo punto de mi sermón, peleo la buena batalla de la fe cuando guardo los mandamientos que se me han encomendado. Guardar la fe es guardar los mandamientos que Pablo da a Timoteo en esta carta, imitando así la obediencia que el Hijo de Dios tuvo al guardar los mandamientos de su Padre Celestial cuando Él estuvo caminando en esta tierra, cuando vino desde los cielos a este mundo a morir por seres como nosotros, para que seres como nosotros pudieran tener vida. La vida de la que habla el versículo 13. Versículo 14. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Si notaste, me salté los versículos que anteceden a este pasaje. En su lugar leí versículos 20 y 21. Lo hice de forma muy intencional. Por un lado, para que vieras el énfasis en guardar los mandamientos que la misma carta nos está dando, que la instrucción de Pablo a Timoteo está mostrando. Y por otro lado, para que veas la motivación que Pablo le da a Timoteo para obedecer esos mandamientos, esa exhortación. La motivación es esta que acabamos de leer. Un soldado, iglesia, un soldado que tiene que arriesgar su propia vida en el campo de batalla, para tú convencerlo a enfrentarse en la batalla, a darlo todo en la batalla. Si tú le dices, mira, es que si haces todo tu esfuerzo y eres exitoso en la batalla arriesgando tu propia vida, yo te voy a, no sé, subir el rango cuando regreses a casa. Si simplemente le dices, mira, es que, no sé, te voy a dar reconocimientos delante de todos, o te voy a dar una medalla así grandota. ¿Tú crees que eso va a ser suficiente motivador para arriesgar su vida? O sea, va a arriesgar su vida, iglesia. Va a dejar de existir si falla la misión, si falla el comando.
¿Un pedazo de metal, de veras? ¿Un título jerárquico dentro de la milicia? ¿Fanfarrias de los hombres? Pero si tú le dices a ese soldado, arriesga tu vida en el campo de batalla porque después de que termine la misión y la misión sea exitosa, tengo un boleto directo de vuelta a casa para que pases tiempo con tu familia, para que ya no tengas que regresar a la batalla, para que puedas estar con los tuyos, con los que aman, con los que están orando por ti, por los que te tienen en su mente en este momento. ¿Qué crees que va a pasar? ¿No crees que ese sea suficiente motivador para arriesgar su vida en la batalla? Claro, claro. La orden que le den la va a obedecer por ese motivador futuro que le están dando. Aún no lo tiene, pero es un buen motivador. Tiene sentido arriesgar mi vida en la batalla. Pablo está haciendo lo mismo aquí con Timoteo. Le está animando a obedecer lo que le está animando a obedecer lo que le va a traer una vida de aflicción. Una vida de dolor, de persecución por seguir a Jesús, por profesar el evangelio de Cristo Jesús. Sin embargo, Pablo no le motiva con recompensas terrenales. Él le va a dar a Timoteo una visión más sublime y futura, de una recompensa eterna por haber peleado de la buena batalla. Versículo 14 dice que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. ¿Hasta qué? Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta de la motivación? No es tu mejor vida en la tierra, no es prosperidad, no es salud, no es bienestar, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Pablo le está diciendo, cambia tu confort terrenal peleando la buena batalla por una recompensa en la presencia de aquel que en su momento vino a morir por tus pecados. Pero que esta segunda vez va a venir de una forma gloriosa. Se va a manifestar gloriosamente y con poder. Va a venir a arrebatar a los suyos y va a venir a juzgar a los que no doblaron su rodilla. Cuando en su debido tiempo el Rey soberano de esta tierra se manifieste ante los ojos de los hombres con toda su gloria y dominio, iglesia. La razón por la cual muchas veces no estamos dispuestos a padecer y negarnos de las cosas que nos ofrece este mundo, ¿saben por qué es? ¿Por qué no estamos dispuestos a pelear la buena batalla? Es porque no estamos meditando lo suficiente en la manifestación futura y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos valorando más nuestras cosas en esta vida terrenal que la vida futura y majestuosa en la presencia de Dios. Se nos olvida que vivimos en este mundo, pero que no somos ciudadanos de este mundo. Se nos olvida que nuestra misión no es echar raíces en esta tierra para dar un mejor futuro a nuestros hijos, sino más bien para ayudar a nuestros hijos a poner sus ojos en ese Mesías, en esa cruz, en ese que será la más grande manifestación de todos los tiempos, cuando venga a arrebatar a los suyos. Aquellos que vivieron en este mundo pasando por desapercibidos porque tenían una mejor recompensa en los cielos que los placeres que esta tierra ofrece. Una mejor recompensa que un buen trabajo, o que el dinero, o que las posesiones, o que los negocios, o que la reputación, o que el estatus social. Peleo la buena batalla de la fe cuando soy motivado por la manifestación futura y gloriosa de Jesús. Si esa no es mi más grande motivación, iglesia, tarde que temprano apostataré y abandonaré la profesión de fe que dije tener en algún momento, demostrando así que mi profesión de fe nunca fue genuina,
abandonando así el campo de batalla y cambiándolo por cosas que este mundo me ofrece. ¿Cuál es tu enfoque presente, cristiano? ¿Es la manifestación futura del Rey y Señor de señores? ¿Es ese? ¿O es tu agenda terrenal, con tus metas terrenales y recompensas terrenales? ¿Cuál es? Si es la segunda, arrepiéntete. Arrepiéntete y pídele a Dios que te ayude a cambiar el enfoque, para que tu fe en verdad sea genuina. Él te va a ayudar. Si eres su hijo, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar, Él no te va a fallar. Pero primero te tienes que arrepentir. Un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Un corazón humilde Él no desprecia. Pero tenemos que reconocer que hemos estado dando prioridades erróneas a nuestra misión en la batalla. Amén. Versículo 17. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Iglesia, hubo un tiempo en mi infancia que había muchas cosas que me apasionaban, obviamente, pero una en particular que me apasionaba mucho eran los peces. Entonces, ya se imaginarán, cada domingo que me daban, cada que tenía ahí algún ahorro, pues mi intención era poner ese dinero, eso que yo poseía, que tenía valor, en algo que yo consideraba de más valor, que era la compra de peces. Me gustaba tener mi pecera llena de peces, me gustaba que tuvieran plantitas frescas, me gustaba que el agua estuviera limpia, compraba sus químicos, compraba todos los aparatos que se necesitan para filtrar el agua y limpiarla, purificarla, que el calentador, que las piedritas, tenía diferentes tipos de piedritas. Gastaba todo mi dinero ahí. ¿Por qué? Porque me apasionaba los peces. Bueno, me apasionaban tanto los peces que a pesar de que herví a mis peces como un par de veces, yo no me desanimaba y no lo hervía a propósito. Créanme que no era ahí nada malo en mi corazón. Simplemente los amaba tanto que yo quería que estuvieran en su temperatura ambiente, pero de la forma más rápida. Entonces les subía rápido al calentador y ya cuando me daba cuenta se me había olvidado bajarle al calentador. Entonces las cosas terminaban así. Aún una vez se rompió la pecera, se partió, llego bajo de haber despertado y veo toda la sala inundada. Y pues los peces ya muertos, algunos todavía moribundos. Pero todo eso no me detenía de mi pasión por los peces. Yo insistía y volví a comprar más peces, volví a comprar una pecera o lo que sea que se dañó. Nadie que me conocía en aquel entonces podía dudar de que gran parte de mi dinero iba destinado a mi pasión de los peces. Nadie. Cuando se trataba de invertir en los peces, yo era el más generoso. Pablo en esta sección está hablando a los ricos de la congregación de Éfeso. Y cabe aclarar, antes de que cierres tus oídos, de que pienses, yo no soy Carlos Slim, yo no soy Bill Gates, este versículo no es para mí. No necesariamente tienes que tener un yate o una mansión para ser un rico en el contexto de Pablo. En el contexto de Pablo, el que tenía algo más que cubrirse y comer, según el versículo 8 de este mismo capítulo, tenía que tener contentamiento, ¿cierto? O sea, el que tenía eso tenía que tener contentamiento, y el que tenía algo más, ¿adivina qué? Pues era un tipo de rico en su contexto. No estemos pensando en el rey David, obviamente había niveles de riqueza.
Pero no necesariamente tenías que manejar un BMW para ser un rico en el contexto de Pablo. O un burro en vez de una mula, yo qué sé. Muchas veces pasa que leemos textos como este y pensamos, yo no soy rico, no soy Carlos Slim. Este texto no habla de mí. Si ese es tu pensar, ya empezamos mal, iglesia. Lo que Pablo espera de los que tienen algo más que llevarse a la boca y que cubrirse, es que si profesan la fe en aquel que se ha de manifestar con toda majestad y toda gloria, como ya se habló antes, es que entonces se enfoquen en invertir en el reino glorioso de su Señor en esta tierra. Que su esperanza no esté en las riquezas terrenales, sino en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Que sean ricos pero en buenas obras, siendo generosos y prontos en compartir, dice el texto. Que demuestren que en realidad su pasión y su tesoro está en los cielos y no en las cosas terrenales y perecederas de esta tierra. Que su abundancia esté bien invertida y reflejada en el mundo. Que su abundancia esté bien invertida en reflejar, el mundo donde supuestamente están sus prioridades. Tiene que ser un reflejo. Que la pasión que digo tener por mi fe, el Evangelio de Jesús, se muestre mostrando mi generosidad. La misma generosidad que Jesús mostró a nosotros, que el Padre nos dio, dando a su propio Hijo. No tenemos excusa, iglesia. No podemos ponernos a pensar, es que yo veo que el hermano maneja un carro así, pues yo no lo veo que sea muy generoso para la iglesia, entonces por eso yo no voy a ser tan generoso porque yo manejo un carro así. ¿Qué es eso? Fariseísmo puro. Nuestro estándar no somos nosotros mismos, iglesia, se nos olvida eso todo el tiempo. El estándar es Dios, el que dio a su Hijo. El que permitió que ver a su Hijo clavado en una cruz. El que lo trató como un criminal. El ser más generoso dio la posesión más preciada. Y nosotros nos ponemos a ese nivel. Vergüenza nos debería de dar, iglesia. No es en peces. Es en aquel que nos mandó a ser pescadores de peces. Pablo le está diciendo, pelea la buena batalla de la fe cuando mi generosidad en la tierra refleja mi tesoro en los cielos. Último punto de mi sermón. Muchas de las veces no tienes que ser millonario para dejarnos ver que tu problema más grande es el amor al dinero, como se vio la semana pasada. Cosas tan simples como el compartir un poco de lo que tienes o el invertir un poco más en las cosas de la iglesia local, que es la columna y sostén de la verdad, ¿cierto? Leímos en pasajes anteriores. Es la que sostiene el evangelio que trae vida, que ayuda a los hombres avaros que quieren echar raíces en la tierra a decirles, hey, eso está mal. La vida no es en la tierra, es con Dios, es eterna y tiene que ver con el evangelio de un hombre. Muchas de las veces demostramos si el dinero que poseemos es nuestro amor o solo un medio para avanzar el reino en la tierra con el evangelio de Jesús. ¿Cierto? No, es muy común que miramos una iglesia sana, la medimos ¿cómo? ¿Tiene sana doctrina? ¿Predican las doctrinas de la gracia? ¿Son reformados? ¿Es solo por fe? ¿Son amorosos? Es típico, ¿no? Que tomemos esos estándares para medir a una iglesia sana. ¿Cuántas veces usamos la generosidad de la iglesia para medir si la iglesia es sana? Yo creo que ninguna. Se nos olvida. Y mucho de eso, ¿saben por qué es? Porque nosotros mismos no estamos siendo generosos. ¿Por qué la generosidad? Porque entendemos que hay una necesidad.
Los miembros estamos comprometiéndonos a aportar para el sustento de una iglesia que ha sido la embajada que ha colocado Dios para la expansión de su reino, para que otros puedan ser salvos. La gran comisión. Las iglesias en nuestros días, iglesia, es muy común que los pastores estén a cada rato molestando a la congregación con ofrendas especiales, ¿cierto? No, que la ofrenda especial para esto, y de que la ofrenda especial para el otro, y que tenemos que hacer esto, que necesitamos una ofrenda especial, y que vamos a recabar fondos, y que vamos a hacer una kermés, y que vamos a hacer una venta de garage. Y no estoy diciendo que necesariamente que todo eso esté mal, pero aquí les va. Nosotros ya caímos en eso, de hecho. Para aquellos que son miembros, en nuestra última reunión dijimos que necesitábamos una ofrenda especial para que el 3 de febrero podamos iniciar nuestro año ministerial con algunos fondos, porque estamos en ceros. Digo, no estamos en números rojos, que son buenas noticias, pero tampoco estamos súper prósperos, ¿cierto? Y no es malo que hayamos hecho esa oferta por un lado, o esa proposición, porque es bueno siempre estar con números sanos y tener fondos para tener cosas que hacer para el ministerio, para bendecir los otros ministerios. Pero con todo y eso, ¿saben qué es lo malo de eso, iglesia? Y también entiendo que somos una iglesia nueva, ¿ok? O sea, tenemos que darnos un poco de gracia en ese sentido. Somos una iglesia nueva, no tenemos ni un año. Próxima semana es nuestro primer aniversario. Pero con todo y eso tenemos que considerar esto, iglesia. ¿Saben cómo se vería una iglesia vertical sana en ese ámbito? Que no tuviéramos que recurrir a esos recursos, de que necesitamos una ofrenda especial. No existe esa necesidad. Que cualquiera que venga y nos pregunte, oigan, aquí no hay ofrendas especiales. No hay esa necesidad. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia son generosos, entienden la misión, entienden que hay una necesidad de también aportar con mi dinero, con mi bolsillo, con lo que hay en mi cartera, en mi cuenta bancaria, para que el reino avance. Qué bonito una iglesia así. Y no estoy hablando de una iglesia enriquecida como las que conocemos, que se compran sus yates o sus naves, sus aeroplanos, sus aviones. Dice que para ir a evangelizar. No estoy hablando de ese tipo de iglesia. Estoy hablando de una iglesia lo suficientemente autosustentable que pueda aún pensar en sustentar a otras iglesias. Mandar a un plantador, mandar a un misionero. Abrir ministerios de compasión, en donde en vez de estar juntando todos para traer sándwiches, por ejemplo, que la misma iglesia pudiera poner ese dinero para los costos de los sándwiches que hay que llevar a cierto lugar. De ese tipo de iglesia estamos hablando. Es una iglesia que entiende el evangelio. Seamos una iglesia sana, iglesia, que no exista la necesidad de parte de los líderes de la iglesia local de proponer una ofrenda especial. Amén. Seamos generosos todo el año, porque si somos generosos todo el año, ¿saben qué estamos diciendo? Que entendemos versículo 19, que estamos acumulando para sí, o sea, para nosotros, para sí mismo, tesoros de un buen fundamento para el futuro. Para que podamos echar mano de lo que en verdad es vida. No esta vida en la tierra. Que nuestros tesoros estén en los cielos, no en la tierra. Amén. Mi oración, iglesia, es que la necesidad de una ofrenda especial como iglesia local este año sea la excepción. Que en años futuros y venideros no exista esa necesidad. El escenario ideal es el de tener una iglesia tan generosa que estamos pensando en cómo vamos a ayudar a otros, en vez de estar pensando en cómo vamos a subsistir, cómo vamos a sobrevivir. Eso no es una iglesia viva. ¿Cómo voy a sobrevivir el siguiente año? Una iglesia viva es aquella que tiene que dar a otros. Amén.
Pelea la buena batalla de la fe no es fácil, iglesia. Se requiere sacrificios, pérdidas, incomodidades y mucha aflicción. Es necesario una convicción muy grande de fe, la fe que decimos tener en aquel que se va a manifestar con gloria, como acabamos de leer. El costo de seguir a este soberano, lo vemos en otros pasajes, es el de tomar una cruz y seguirle. Significa obedecerle y estar dispuestos a sufrir en el campo de batalla. Seguirles aún para muchos creyentes, ¿saben lo que significa? Es la muerte misma. Así que vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de mantener una profesión de fe genuina que nos permita pelear la buena batalla de la fe, que fue el énfasis de Pablo en su carta a Timoteo. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos terminar bien este año, Señor. Siguiente semana cumplimos un año como iglesia, Señor, y ha sido de gran bendición. Me anima mucho ver más asientos llenos. Eso siempre va a ser un ánimo, aunque no lo queramos ver así, porque sabemos que lo más importante no son los números. Padre, pero aún más que los números queremos ver una iglesia fiel, una iglesia sana, una iglesia que tiene una fe genuina, una iglesia que no solo viene a sentarse en una banca por 2 horas los domingos y después vivir una vida peleando batallas que no nos corresponden, haciendo sacrificios en áreas donde a ti no te importa. Padre, alguna vez escuché una cita que si somos exitosos en todo lo que sea y no en lo que hay en tu corazón, somos los más grandes de los perdedores. Señor, no permitas que Iglesia Vertical sea ese tipo de iglesia, que a los ojos de los hombres se vea muy bien, pero ante tus ojos seamos unos fracasados, alguien de que tienes que avergonzarte. Padre, ayúdanos a recordar que estamos en una guerra con nuestro propio pecado, una guerra con el pecado del mundo, una guerra con el diablo y sus huestes demoníacas. Señor, ayúdanos a recordar que estas son cosas espirituales, que no es un juego, que seguir a Cristo no es un juego, que Él es la persona más odiada del mundo por alguna razón, porque la gente quiere suprimir la verdad con injusticia. Ayúdanos a hacer luz, a hacer una lumbrera en medio de esta gran ciudad. Ayúdanos a hacer esa columna y sostén de la verdad, que el Evangelio se vea no solo en nuestra doctrina, sino en nuestro vivir. Que se vean las marcas de haber peleado la buena batalla en nuestras vidas, que no seamos cristianos tibios. Danos esa gracia, Señor. Vamos a cumplir un año. No queremos ser el siguiente año igual que lo que fuimos este año. Queremos parecernos más a Jesús. Queremos que Él sea nuestra más grande motivación. No las cosas de este mundo que son porquería, que no nos llenarán, que prometen llenarnos y esperanza y nos dan desilusión y amargura. Danos gracia, Señor. Danos la gracia que le diste a tus santos de la antigüedad. Ayúdanos a recordar que estamos jugando una etapa en el proceso de batalla, esa batalla que inició desde el principio de los siglos y que se mostró en victoria cuando Cristo vino, el más majestuoso, que vino a machacar a la serpiente, que vino a vencer la muerte, que vino a pagar la condena por el pecado. Ayúdanos a poner nuestra mente en esa guerra cósmica, esa guerra que se trata de arrebatar vidas de un mundo de tinieblas a un mundo de luz eternal, que en realidad importa. Ayuda a que nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros dones, todo nuestro ser, dado en esa batalla, Padre. Danos esa gracia, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.